La generosidad es una de las características que habla mucho del creyente y de la persona. Muestra su bondad, su generosidad, su buen deseo de ayudar a otros. En cambio, la avaricia, la codicia, deja mucho que decir. En la lección de hoy día vamos a ver que la generosidad, como muchas veces se piensa, no es la pérdida de dinero, sino más bien es ir hacia una vida próspera. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña en cuanto a esto y cómo nosotros podemos aprender de esta gran característica. Esta es una nueva lección que tenemos hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 11, versículos 23 al 28 de Proverbios. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, proviene a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Un día se le acerca un joven al Señor y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? En ese instante y en esa historia muy conocida, nos encontramos con una respuesta muy importante que el Señor le da hacia este joven. Le dice: ¿has hecho esto? ¿Has cumplido aquello? ¿Y has cumplido lo otro? A lo cual el muchacho responde que sí, de que había hecho muchas cosas, agradado a los hombres, había honrado a los padres y todo. Pero el Señor conocía mejor del corazón de aquel muchacho y le dice en ese instante: bueno, entonces te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalos a los pobres y sígueme. Ese fue el momento en el que todo cambió en la vida del hombre. Este joven, que venía con todas las ganas de acercarse a Dios, se dio cuenta que su corazón, a causa de sus riquezas, estaba muy lejos de llegar hacia el Señor. Y dice la Biblia que él se volvió muy triste y no le siguió a Jesucristo. Y ahí vemos donde lo que pudo haber sido el inicio de una gran vida junto al Señor terminó siendo lamentablemente el encuentro con su realidad de que su corazón era egoísta, que era amante a sus riquezas y que lamentablemente no estaba dispuesto a honrar a Dios. Este es un ejemplo triste de la realidad de muchas personas. Lamentablemente, el amor al dinero nos ha traído grandes problemas a nuestras vidas. Las riquezas nos envuelven en pos de lo vano, lamentablemente en pos del materialismo, y que nos aleja de Dios. Pero la Biblia nos dice de que más bien es el alma generosa la que es prosperada. A veces pensamos que las riquezas son necesariamente nuestra única prosperidad, cuando la Biblia nos enseña que la prosperidad viene de muchas otras formas, no solamente la parte material. En el pasaje que estamos aprendiendo aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, nos dice un versículo muy importante: el alma generosa, esa será prosperada. Da a entender de que una persona que realmente da, recibe del Señor muchas cosas más de lo que a veces uno se puede imaginar. Lo cierto es de que en toda la Biblia nos enseña de que las personas que aman a Dios deben ser generosas, deben siempre buscar ayudar a los necesitados, deben dar para la obra del Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos encontramos con muchos pasajes en donde el Señor llamaba a la gente de Israel a dar para la construcción del tabernáculo, para la construcción del templo, y dice que la gente venía de todo corazón y traía en abundancia para la obra del Señor. El mismo Señor
A través de la ley les enseñó a que tenían que ayudar al necesitado, el que tenían que dar pan al que no tenía, al no acaparar todo, sino a dejar, por ejemplo, cuando se sembraba algo, dejar dentro del campo de la cosecha, dejar ciertas áreas para que el necesitado, para que el pobre vaya y trigue, y de esa manera ellos también sean alimentados. Entonces vemos que siempre el Señor estuvo enseñándonos a ser generoso, y en el Nuevo Testamento vemos esa misma historia. Así es que nosotros tenemos que ver de que nuestra vida, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, y también a veces económicamente hablando, va a venir de una prosperidad sana, que Dios va a bendecir la vida de esa persona cuando esa persona muestra generosidad. Pasajes como en 2 de Corintios en el capítulo 9 y en el capítulo 4 de Filipenses nos habla de que el Señor, cuando una persona da para la obra de Él mismo se encarga de dar más y más para que las personas sigan dando dadivosamente, generosamente para servir al Señor. Así es que vemos de que en todo tiempo es un principio muy importante, que Dios da al generoso. Ahora, no necesariamente tiene que ser en forma material. A veces Dios prospera con salud, con paz en la familia. A veces prospera con el reconocimiento y el agradecimiento a las personas que están alrededor. Hay muchas formas como Dios puede prosperar el alma generosa, el alma bondadosa. Nosotros tenemos que decidir cómo queremos vivir nuestras vidas. En cambio, en ese mismo pasaje en Proverbios nos dice que la persona que acapara los productos, o la persona que es avara, que es egoísta, más bien encontrará desdicha a causa de eso. Una persona que se aferra a lo material nunca encontrará la verdadera felicidad, cuando piensa que en lo material está su esperanza. Cuando se acabe eso, lamentablemente ya no tendrá nada en donde encontrar felicidad. Y a veces las riquezas son temporales. En el caso del pasaje que vemos nosotros, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 12, vemos un hombre que siendo avaro, decide construir graneros y aumentar sus riquezas para poder guardar ahí todo lo que tenía. Cuando el Señor le dice, ¿no sabes que esta misma noche vienen a pedir tu alma? Y todo lo que él acumuló, ¿de qué le sirvió? Usted y yo, si queremos ser prosperados, tenemos que aprender a ser generosos. Esa es una manifestación de nuestro amor hacia el prójimo, de nuestro amor a la obra del Señor. Y Dios se encargará de muchas otras formas prosperar nuestras vidas. Así es de que sea generoso, manifiesta el carácter de Dios a otros, y Dios se encargará de cuidar de nosotros. Que Dios nos ayude a recordar este principio tan hermoso y tan valioso en el reino. Hasta pronto, que Dios te bendiga.